Revisando mi archivo y viendo por aquí las novelas del libro vaquero que yo dibujé hace algunos años, encontré una novela de Dorothy M. Johnson que se llama La hermana perdida y dice así: Nuestra casa estaba llena de mujeres que dominaban a mi tío Charlie y a veces me confundían con la bulla que armaban. Mi tío Charlie y yo éramos los únicos hombres de la familia. Yo tenía 9 años cuando llegó otra mujer, tía Betsy, que hasta entonces vivió con los indios. Cuando mi madre me habló de ella, no pude creerlo. Los Pieles Rojas habían matado a mi padre, un teniente de caballería, 2 años antes. Yo les odiaba y solo esperaba crecer un poco para luchar contra ellos. Aunque cuando fui mayor, los indios habían dejado de ser una amenaza. ¿Por qué ha vivido con los salvajes?, pregunté. La capturaron cuando era una niña, dijo mamá. Solo tenía 6 años y ahora va a regresar a casa. Había tardado mucho tiempo en decidirse a regresar, pensé, y así lo manifesté, prometiendo: si algún día me raptan, no estaré con ellos tanto tiempo. Mamá rodeó con sus brazos mi cuerpo. No digas eso, los indios no te raptarán nunca. Yo era el único vínculo de mamá con la familia de su marido. Mamá no era feliz con aquellas mujeres dominantes. Mis tías Margaret, Ana y Sabina, pero no quería regresar al este, de donde procedía. Tío Charlie regenteaba la tienda, propiedad de mis tías, pero en realidad no era un miembro de la familia, solo era el marido de tía Margaret. El único hombre que había pertenecido a la familia era mi padre, el hermano de las tías, y yo pertenecía a la familia. Y algún día la tienda sería mía. Mi madre se había quedado para proteger mis intereses. Ninguna de las 3 hermanas, mis tías, había visto nunca a tía Basie. Los indios la capturaron antes de que ellas nacieran. Tía Mary la había conocido. Tía Mary era 2 años mayor que tía Bessie, pero vivía a 1000 millas de distancia y su estado de salud no era muy bueno. No existía ningún retrato de la niña que se había convertido en una leyenda. Cuando la familia se estableció en el oeste, tuvo que luchar duramente para alimentar y vestir a sus hijos y no pudo permitirse el lujo de retratarlos. Incluso después de que recibiéramos varias visitas de oficiales del ejército y de que llegaran varias cartas acerca de la liberación de tía Bessie, pasó bastante tiempo antes de que se presentara en casa. El mayor Harris, que había efectuado las negociaciones finales, advirtió a mis tías que tendrían problemas y que tía Bessie no se adaptaría fácilmente a la vida familiar. Esto significó un reto para tía Margaret, que recogía los retos con los brazos abiertos. Por sus venas corre nuestra sangre, declamó a tía Margaret. Desde luego que se adaptará a la vida familiar, mi pobre querida hermana Basie.
arrancada de su hogar hace 40 años. El mayor no era un diplomático precisamente. Ha pasado todos estos años con los salvajes, insistió, y no era más que una niña cuando se la llevaron. Yo no la he visto, pero es razonable suponer que tendrá todo el aspecto de una india salvaje. Mi tía Margaret se puso en pie para indicar que la entrevista había terminado. Mayor Harris, dijo en tono solemne, no puedo permitir que en mi presencia se critique a mi querida hermana. Vivirá en mi casa, y si antes de un mes no recibo un comunicado oficial de que va a venir, tomaré medidas. Tía Bessie llegó antes de que transcurriera el mes. En casa las tías estaban inmersas en un mar de preparativos. Andaban de un lado para otro, barrían, fregaban, pulían y se bañaban todos los días. Me trasladaron de mi habitación a la de mi madre, tal como ella les había pedido, porque mi sueño se veía turbado por continuas pesadillas. Prepararon mi antigua habitación para tía Bessie, con muchas pequeñas comodidades, tapetitos nuevos en todas partes, horquillas, una jarra y una palangana reluciente. Las mejores toallas y 2 camisones de dormir por si los suyos estaban usados. A lo mejor ni los usaba. La verdad es que tía Bessie no tenía ninguno. Tal vez debiéramos comprarle algún vestido, sugirió la tía Ana. No sabemos lo que traerá. Ni sabemos tampoco sus medidas. ¿Será gorda, alta, delgada?, objetó Margaret. Ya tendrá tiempo para ir de compras después de descansar por unos días. Así podrá comprarse lo que más le guste. Si algo le gusta, porque estaba acostumbrada con aquella vida tan ruin de esos indios mugrosos. Las damas del pueblo acudían casi cada tarde a revisar los preparativos. Viejas importosas. Margaret les prometió que, en cuanto Bessie se hubiera recobrado suficientemente de la impresión, las invitaría a todas a tomar el té, o un tequila, o whisky, que era el que se acostumbraba más en esos tiempos y en esas regiones. Margaret advertía continuamente a sus ansiosas hermanas: al principio, niñas, no debemos hacerle demasiadas preguntas. Tendrá que descansar una temporada. Ha pasado por una terrible experiencia. Realmente, Bessie había pasado por una terrible experiencia, pero no era la que sus hermanas pensaban. La experiencia que estaba sufriendo cuando llegó era la de haber sido arrancada de su gente, los indios, y entregada a unos extranjeros, sus hermanas. No la habían liberado, la habían hecho cautiva. Tía Bessie llegó con el mayor Harris y un intérprete, un mestizo de pelo negro y grasiento, que le colgaba hasta los hombros. Llevaba algunas prendas del ejército, creo que era del ejército, pero su aspecto era de un salvaje. Tía Margaret abrió la puerta de par en par. Cuando les vio llegar, salió corriendo de la casa, seguida de sus hermanas. Mientras mamá y yo mirábamos desde una ventana, los brazos de Margaret estaban extendidos, pero cuando vio a la mujer más cerca, los dejó caer, y el alegre grito de bienvenida
murió en sus labios como una queja de moribundo. Mi tía Bessie, que había sido una india durante 40 años, se detuvo con aire vacilante, indefensa, entre sus captores. Sus hermanas la habían descrito a menudo, y no es que la hubieran visto nunca, pero la niña cautiva se había convertido en una leyenda. Decían que tenía unos hermosos rizos rubios y unos maravillosos ojos azules, una niña de ensueño, un ángel al que solo le faltaban alas. Pero a las pruebas me remito. La Bessie que regresó era una mujer envejecida, calzada con mocasines y embutida en un vestido de color oscuro que comprimía su obeso cuerpo. Llevaba el pelo muy corto, ya que al ser separada de los indios le habían cortado las largas trenzas para librarla de los piojos. Mira qué cochina. Tía Margaret se recobró de la sorpresa y en vez de abrazar a aquella silenciosa, estólida mujer, se limitó a darle unos golpecitos en el hombro y a exclamar: mi querida Bessie, soy tu hermana Margaret, y estas son nuestras hermanas Ana y Sabina. Espero que no estés demasiado cansada de tu viaje. Tía Margaret era todo afabilidad, porque le habían asegurado, más allá de toda posible duda, de que aquella mujer era realmente un miembro de la familia. Por lo visto, creía tía Margaret era capaz de creer cualquier cosa, que lo único que Bessie necesitaba era echarse un buen sueño y lavarse la cara, ya que la traía más sucia que un indio guerrero. Luego se mostraría tan locuaz como cualquiera de ellas, al menos eso creían. Las otras tiras eran rápidas de movimientos y agudas de lengua, como víbora. Pero Bessie se movía como si sus penas fueran una pesada carga sobre sus encorvados hombros, y cuando hablaba brevemente, contestando al intérprete, no se le entendía ni madres, ni una sola palabra. Tía Margaret ignoró aquellos detalles, acompañó al grupo al saloncito de la parte delantera de la casa, incluso al intérprete, cuando se enteró de que no podía prescindir de él. Desde luego, le hubiera planteado un conflicto al mayor acerca de aquel mestizo, pero tenía mucha prisa por hablar con su hermana perdida. No podrá usted conversar con ella a menos que el intérprete esté presente, dijo el mayor, y se apresuró a añadir: tenga en cuenta que su hermana ha olvidado por completo el inglés. Tía Margaret miró al intérprete mestizo con el ceño fruncido y le permitió entrar. Se volvió hacia Bessie. Siéntate, querida. El intérprete murmuró unas palabras y mi tía india se sentó cautamente en una silla de Enea. Durante la mayor parte de su existencia había vivido con la gente que se sienta cómodamente en el suelo, así que no sabía utilizar una silla para este efecto. La entrevista fue breve. A Bessie ya le habían dado instrucciones antes de llegar, pero el mayor Harris tenía unas cuantas advertencias para la familia. Técnicamente su hermana es todavía una prisionera, explicó,
ignorando la exclamación de horror de Margaret. Quedará bajo su custodia. Puede pasear por el interior de su patio, pero no debe salir de aquí sin autorización oficial. Mr. Raleigh prosiguió: esta será una pesada carga para ustedes, pero a su hermana le han sido comunicadas estas restricciones y se ha declarado dispuesta a aceptarlas. No creo que les acarree ningún problema el tenerla aquí. El mayor Harris vaciló. Recordó que era un soldado y un hombre valiente, y añadió: si lo creyera, no la hubiera traído. Bessie sabía desde luego que esta era su perdida familia blanca, pero no parecía importarle. Estaba infinitamente triste, como una paloma, infinitamente trastornada. Hizo una sola pregunta: Mary. Y su tía Margaret casi lloró de alegría. Mary vive muy lejos de aquí, explicó, y su estado de salud no es muy bueno, pero vendrá en cuanto le sea posible, querida hermana Mary, pobrecita. El intérprete tradujo aquellas palabras y Bessie no dijo nada más. La única palabra comprensible que pronunció en nuestra casa fue el nombre de su hermana mayor. Cuando las tías acompañaron a Bessie a su habitación, una de ellas preguntó: «Pero, ¿dónde están sus cosas?» Bessie no tenía nada, ningún equipaje. Lo único que poseía eran las ropas que llevaba puestas, mientras las hermanas se afanaban en arreglar el cuarto para que estuviera más cómoda. Bessie permaneció en pie, silenciosa y vigilante. Al fin, India. Esta era su prisión. Muy bien, la soportaría. Tal vez mañana podamos llevarla a la tienda y ver qué es lo que le gusta, sugirió tía Ana. No hay prisa, declaró tía Margaret, pensativamente. Estaba haciéndose a la idea de que esta hermana iba a representar un problema, pero no creo que tía Margaret renunciara a la esperanza de que algún día Bessie cambiara de actitud, dando fin a su obstinado silencio, y empezará a relatarles en el saloncito, ante una taza de té, los acontecimientos de su vida entre los salvajes. Mi tía India se acostumbró finalmente a sentarse en una silla en su habitación. Rara vez salía, lo cual era un alivio para sus hermanas. Prefería permanecer hora tras hora mirando a través de la ventana, la cual no estaba nunca abierta del todo, a pesar de los esfuerzos de tío Charlie. Y siempre llevaba mocasines. Nunca quiso ponerse zapatos. Parecía considerar como un tesoro los que le traían de la tienda. Desde luego, las tías no dejaron de ir de compras por ella. Le trajeron un par de vestidos y al decirle con expresivos gestos que se pusiera uno de ellos, obedeció. Cuando descubrí que solía permanecer en la ventana mirando hacia las montañas azules a través de la llanura, me dediqué a jugar en el patio a fin de poderla ver. Nunca me sonrió, como había de esperar de una tía, pero a veces me contemplaba pensativamente, como si estuviera
sospechando o sospesando para atraer su atención. Me bastaba con realizar alguna hazaña atlética, como andar cabeza abajo sobre mis manos, por ejemplo. Por algún motivo ignorado, esa clase de proezas merecían su estima. No cambiaba a menudo de expresión, pero un par de veces la vi fruncir el ceño con aire de desaprobación. Una vez fue cuando una de las tías me dio un bofetón. Me lo merecía, pero los indios no castigan a los niños dándoles bofetones. Supongo que a tía Bessie le desconcertaban muchas de las cosas que hacían los blancos. La otra vez fue cuando contesté a alguien con infantil insolencia. Y en aquella ocasión el ceño fruncido estuvo dedicado a mí. Las hermanas y mi madre se torturaban como era de su obligación de cristianas, para visitarla media hora cada día. Después de hacerlo una vez, Bessie no volvió a comer en la mesa con nosotros. La primera vez que le tocó el turno a mi madre, trató de eludirlo. Temo que voy a echarme a llorar delante de ella, arguyó. Pero tía Margaret insistió. Yo estaba acechando en el vestíbulo cuando mamá entró en la habitación. Bessie dijo algo y luego lo repitió imperiosamente, hasta que mi madre intuyó lo que deseaba. Me llamó y me rodeó los hombros con su brazo mientras yo permanecía en pie, al lado de su silla. Tía Bessie asintió y eso fue todo. Más tarde mi madre dijo, tía Bessie te quiere, y yo también, y me besó. Pues a mí no me gusta tía Bessie, repliqué. Es muy rara. Está envejecida y se siente muy triste, me explicó mi madre. Tuvo un chiquillo como tú, ¿sabes? ¿Qué le sucedió? Creció y se convirtió en un guerrero. Supongo que tía Bessie estaba orgullosa de él. Ahora el ejército lo tiene preso ya en alguna parte. Era un hombre peligroso. Era realmente un hombre peligroso y un hombre orgulloso. Un jefe, un ave de presa, cuyas alas habían cortado el ejército después de varios años de intentarlo. Sin embargo, mi madre y mi tía India tenían aquello en común. Las dos eran madres. Las otras tías no tenían hijos. Al tratar de obtener una fotografía de tía Bessie, creó otro problema. Las tías, que trataban obstinada y valientemente de convertirla en un verdadero miembro de la familia, deseaban un retrato suyo para el álbum familiar. El gobierno deseaba también uno, por algún motivo ignorado. Tal vez alguien se había dado cuenta de que al rescatar a la niña cautiva se había producido un acontecimiento de importancia histórica. El mayor Harris envió a un joven teniente con el intérprete de pelo grasiento para discutir el asunto. Margaret previsoramente había puesto una toalla limpia sobre la silla que debía ocupar este último. Bessie habló muy poco durante aquella reunión y desde luego nosotros solo nos enteramos de lo que el mestizo dijo que ella decía. No quería dejarse retratar, no. Pero su hijo se había dejado retratar
quería ver la fotografía de su hijo. La tentaron con aquel ofrecimiento y ella asintió. Si le dejamos ver la fotografía de su hijo, podremos obtener la suya. Ella asintió, no muy convencida. Luego exigió más de lo que le habían ofrecido. Si le permitían quedarse con la fotografía de su hijo, podían sacarle una a ella. No, solo podía mirarla. Tenían que conservar el retrato de su hijo. Les pertenecía a ellos. Mi tía india siguió regateando. Se encogió de hombros y habló. Y el intérprete dijo, no quiere mirarla, quiere quedársela o nada. Mi madre se estremeció, comprendiendo lo que las tías no podían entender de aquel regateo. Tía Bessie lo quería todo o nada. Bessie ganó, tal vez ya habían previsto que ganara. Le permitieron quedarse con la fotografía de su hijo. Una fotografía que le ha aparecido muchas veces en los libros de historia. El jefe de sangre blanca, el valiente caudillo que no fue lo bastante grande para mantener libre a su pueblo indio. La fotografía había sido tomada después de su captura, aunque nadie lo hubiera sospechado. La cabeza erguida, los ojos que miran con audacia, pero no con desdén, su largo pelo cuidadosamente trenzado y unas manos que empuñan la pipa como un cetro real. Aquella fotografía del guerrero cautivo, pero inconquistado, me impresionó profundamente. Recordándole, empecé a dominar mi temperamento y mi lengua, a cultivar la reserva a medida que me hacía mayor y a mirar con altivez, pero sin desdén, a la gente que me molestaba o me ofendía. Nunca llegué a conocerle, pero en lo más íntimo de mi corazón me sentía orgulloso de él. Cabeza de águila, así se llamaba mi primo indio. Bessie guardaba el retrato en el cajón de su tocador cuando no lo tenía en sus manos. Y una mañana temprano, cuando las calles estaban despobladas de posibles curiosos, se dejó conducir por tía Margaret, como una niña dócil y silenciosa, al estudio del fotógrafo. El retrato de Bessie no inspira orgullo, sino lástima. Un rostro inexpresivo, sin la menor emoción, sin el menor desafío. El rostro de una mujer envejecida, con el pelo muy corto, toda resignación, paciencia. Las tías pusieron una copia en el álbum familiar, pero estaban llegando al final de sus fuerzas. La tía india era una especie de fantasma en la casa. No hacía nada, porque no había nada que pudiera hacer. Sus manos habían sido adiestradas para trabajos de mujeres indias. Descuartizar animales, secar y curtir pieles, confeccionar tiendas, adornar con cuentas las ropas de ceremonia, unas labores inútiles en un hogar civilizado. Ni siquiera cosía cuando mi madre le proporcionaba tela, hilo y agujas. Guardaba los avíos de coser al lado del retrato de su hijo. Comía en su habitación, desde luego. Dormía en el suelo, desde luego. Y miraba a través de la ventana, con cierta nostalgia. Eso era todo, y no podía continuar, pero tenía que continuar, al menos hasta que tía Mary mejorara
lo suficiente como para poder viajar. Tía Mari, que era su hermana mayor, la única a la que había conocido cuando eran niñas. Las obligadas visitas de las hermanas a tía Bessie fueron perdiendo categoría de visita y ganando categoría de obligación. Se convirtieron en una rutina. Margaret había cargado con la responsabilidad de hacer hablar a Bessie, de hacerle hablar, no de enseñarle a hablar. Estaba firmemente convencida de que su obstinada y desdichada hermana solo necesitaba el estímulo de una persona enérgica, de modo que se dirigía a la tía Bessie en tono imperioso, como si se dirigiera a una niña. Otra vez mirando a través de la ventana, cabrona, ¿qué es lo que puedes ver allí? ¿Los pájaros? ¿Estás mirando los pájaros? ¿Por qué no intentas coser? Hacerte unos calzones cuando menos. También podrías pasear un poco por el patio. ¿No te gustaría salir a dar un paseo? Bessie escuchaba y parpadeaba. Parecía una loca. Margaret podía comprender que una mujer india no fuera capaz de conversar en un idioma civilizado, pero su propia hermana no era una india. Bessie era blanca y por lo tanto tenía que hablar el idioma que hablaban sus hermanas, el idioma que no había oído desde que era una niña. Ana hablaba también con Bessie, pero se alegraba de no obtener respuesta y de no ser interrumpida. Cuando le tocaba el turno de sentarse al lado de Bessie, se inclinaba sobre su bordado y soltaba el interminable chorro de cuitas. Bessie permanecía todo el tiempo mirando a través de la ventana. Sabina, que tenía también muchas cuitas, la mayoría de ellas provocadas por Margaret, y Ana, entraba como una mártir, empuñando su Biblia, y leía en voz alta hasta que había transcurrido el tiempo de visita. Al cabo de varias semanas llegó tía Mary, pálida, temblorosa y agotada a causa de su enfermedad y del duro y largo viaje. Las hermanas trataron de conseguir que viniera el intérprete, sin resultado. El fracaso le sentó muy mal a tía Margaret. Advirtieron a tía Mary cuando hubo descansado para que la impresión de ver a Bessie no le fuera demasiado terrible. Fui testigo del encuentro de aquellas dos mujeres. Margaret se acercó a la puerta de la habitación de tía Bessie y explicó volublemente, quién había llegado, un infructuoso pero valeroso intento. Luego se hizo a un lado y tía Mary entró en la habitación con los brazos abiertos. «Bessie, querida hermana», exclamó. Tras una breve vacilación, Bessie cayó en sus brazos y Mary besó las mejillas curtidas por el sol. Bessie habló. «Mary», dijo. Mary se quedó en pie, con los ojos llenos de lágrimas y los labios balbuciendo palabras de sufrimiento y de temor, y también de alegría y de triunfo. A la hermana, que podía legítimamente oírlas y comprenderlas. Pero la única palabra inglesa que Bessie recordaba era Mary, y no se había preocupado de aprender otras.
Se dirigió al tocador, tomó el retrato de su hijo en sus manos endurecidas por el trabajo, reverentemente, y lo alzó de modo que su hermana pudiera verlo. Sus ojos tenían una expresión suplicante. Mary contempló el rostro sereno y noble de su sobrino mestizo y dijo lo más conveniente: «Vaya, es guapo de veras». Inclinó la cabeza a un lado y luego al otro. «Un chico estupendo, hermana», aprobó. «Debes de estar orgullosa». Se interrumpió, pero terminó la frase. «Debes de estar terriblemente orgullosa de él, querida». Bessie comprendió el tono, si no las palabras. El tono era de admiración. Su hijo era aceptado por la hermana que a ella le importaba. Bessie miró el retrato y asintió, murmurando. Luego volvió a meterlo en el cajón. Tía Mary no trató de hacer hablar a Bessie. Se sentaba a su lado todos los días durante horas enteras, y Bessie habló, pero no en inglés. Permanecían sentadas, cogidas de las manos, para consolarse mutuamente, mientras la niña cautiva crecía y se convertía en madre y luego en abuela a través de narración de lo que había sucedido en 40 años. Tía Mary decía que eso era lo que Bessie le estaba contando, pero no comprendía una sola palabra del relato, ni necesitaba comprenderlo. «Tiene tiempo de sobra para volver a aprender el inglés», dijo tía Mary. «Creo que entiende más de lo que deja suponer. Le he preguntado si le gustaría venir a vivir conmigo y ya ha sentido. Tenemos el resto de nuestras vidas para que aprenda inglés, pero lo que me ha estado contando no podía esperar. Cosas acerca de su vida y de su hijo. ¿Estás segura, querida Mary, de que podrás cargar con la responsabilidad de tenerla en tu casa?», preguntó Margaret por pura fórmula, sin duda temblando de miedo ante la posibilidad de una respuesta negativa. «Creo que será más feliz contigo, aunque mientras hemos hecho todo lo que hemos podido. Margaret y sus hermanas serían más felices si Bessie estuviera en alguna otra parte». Y dio la casualidad de que el gobierno de los Estados Unidos le sucedía lo mismo. El mayor Harris se presentó con el intérprete para discutir los detalles y le dijeron que a Bessie que podía marcharse, si lo deseaba, a vivir con Mary a 1000 millas de distancia. Bessie se mostró paciente y casi amable. Habló con el intérprete mucho más de lo que había hablado en las anteriores ocasiones. El intérprete le respondió con la misma amplitud y luego explicó a los otros que Bessie quería saber cómo iban a viajar Mary y ella hasta aquella lejana región. Resultaba difícil, dijo, que comprendiera lo que significaba una distancia de 1000 millas. Posteriormente supimos que el intérprete y Bessie habían hablado de otras cosas. A la mañana siguiente, cuando Sabina llevó el desayuno a la habitación de Bessie, oímos un grito. Subimos corriendo y encontramos a Sabina con la bandeja del desayuno en la mano, repitiendo una y otra vez: «Se ha escapado por la ventana,
Se ha escapado por la ventana. En efecto, la ventana estaba abierta de par en par y la fotografía del hijo de Bessie había desaparecido del cajón del tocador. No faltaba nada más, a excepción del vestido que Bessie llevaba puesto el día que llegó. Mi tío Charlie no desayunó aquella mañana. Obedeciendo las imperiosas órdenes de Margaret, saltó sobre un caballo y galopó hacia la oficina de telégrafos. Antes de que el mayor Harris se presentara con media docena de soldados de caballería, unos exploradores civiles salieron en busca de Bessie. Eran unos expertos rastreadores. Sus vidas habían dependido, en diversas ocasiones, de su capacidad para leer el significado de una piedra cambiada de posición, de un tallo roto, de una hoja aplastada. Descubrieron que Bessie se había encaminado hacia el sur. Siguieron su rastro por espacio de 10 millas y entonces perdieron el rastro, porque Bessie era tan hábil como ellos. Su vida había dependido en más de una ocasión de no dejar ninguna piedra, ningún tallo, ni ninguna hoja que señalara su paso. Al principio viajó rápidamente, luego, disponiendo de tiempo para mostrarse cuidadosa, eludió a los perseguidores que sabía habían de llegar. Las tías estaban abrumadas de pena, al menos tía Mary, y abrumadas de humillación por lo que tía Bessie había hecho. En la casa las persianas estaban echadas y todo el mundo hablaba en voz baja. Nos habían compadecido a causa de la trágica locura de Bessie, pero ahora éramos unos traidores porque habíamos permitido que se escapara. Tía Mary murmuraba sin cesar: «Oh, ¿por qué habrá hecho eso? ¡Qué pendeja! Dios mío, creí que se alegraba de venir y vivir conmigo, con nosotras». Las otras decían que tal vez era lo mejor que podía haber sucedido. Tía Margaret declaró: «Bessie ha vuelto a los suyos». Eso era lo que creían, lo mismo que el mayor Harris. Mi madre me dijo por qué se había marchado. ¿Te acuerdas de aquel retrato que tenía del jefe indio, su hijo? Se fugó de la prisión y ahora creen que Bessie se dirige al lugar donde está oculto. Por eso la buscan con tanto ahínco. Creen, explicó mi madre, que se enteró de la fuga de su hijo antes que ellos. Creen que se lo dijo al intérprete cuando estuvo aquí. No pudo saberlo por otro conducto. Batieron los montes en dirección al sur en busca de Cabeza de Águila y de Bessie. A ella no la encontraron nunca y a él lo encontraron al cabo de un año muy al norte, pero esta vez no pudieron capturarle. Murió luchando. Cuando me hice hombre, pasé a regentear la tienda familiar, con una aversión cada vez mayor a la profesión de tendero. Cuando fui libre para venderla, lo hice y compré un pequeño rancho para criar ganado. Y un día, cabalgando por un cañón, detrás de unos novillos extraviados, encontré, creo, a tía Bessie. Me acompañaba un vaquero que trabajaba para mí, y de no ser por esta circunstancia, no hubiera permitido que nadie se enterara nunca. Encontramos unos huesos medio calcinados cerca de un pequeño manantial, unos huesos humanos. Algún buscador de oro,
sugirió mi acompañante. Lo mismo pensé hasta que encontré debajo de un tronco caído unos harapos de tela que habían pertenecido a un vestido de mujer de color negro, y envuelto en ellos había algo que en otros tiempos pudo haber sido una fotografía. El hombre que me acompañaba era joven, pero había oído la historia de la niña cautiva. En realidad me había estado hablando de ella. En los últimos años la historia se había enriquecido con algunos detalles que me sorprendieron. Tía Bessie había vuelto a convertirse en una belleza angelical, aunque triste y silenciosa. Bueno, triste y silenciosa lo era, desde luego. Traté de volver a ocultar los harapos debajo del tronco, pero mi compañero los había visto ya. Eso no es una camisa, exclamó, es un vestido. Los huesos no son de un buscador de oro, son de una mujer. Hizo una pausa y luego añadió, apostaría a que esa era de tu tía India. Fruncí el ceño y murmuré, tonterías, pero él insistió. Si fuera mi tía, declaró, la enterraría en el panteón familiar. Dejamos los huesos allí en el cañón donde habían permanecido por espacio de 40 años. Sí, es que eran los de tía Bessie, y yo creo que lo eran, pero no quise convertirla de nuevo en cautiva. Tía Bessie está en el álbum familiar, no necesita estar en el panteón familiar. Nadie puede demostrar que mis suposiciones acerca de los motivos que le impulsaron a abandonarnos son erróneos. En ningún momento trató de reunirse con su hijo en su escondite. Huyó en dirección contraria para despistar a los seguidores. Lo que sucedió le sucedió en aquel cañón. No es de mi incumbencia, ni de nadie. Mi tía Bessie consiguió lo que se proponía. Lo que importaba no era su vida, sino la de su hijo, y ella ganó para Cabeza de Águila un año más de existencia.